Muy buenas noches. El Katrina nos ha mostrado hace tan solo unos días la cara más destructora de la naturaleza. Por desgracia, el huracán Katrina o después el Rita no han sido los últimos desastres naturales a los que nos hemos enfrentado. Esta misma semana, en El Salvador, las lluvias torrenciales dejaban un nuevo rastro de desolación, de muertes. Cuando la naturaleza se desata, lo máximo que el ser humano puede hacer es resistir. Y en ocasiones, como van a ver esta noche, no es poco. Vamos a introducirnos en el ojo del huracán. Esto que están viendo es la formación de un huracán de categoría 5, el más destructor que existe. Alrededor de su centro arrastra vientos de más de 300 kilómetros por hora, capaces de arrasar por completo en pocos minutos un área de 80 kilómetros cuadrados. ¿Quieren ver cómo actúa este monstruo? Miren estas imágenes. La fuerza incontrolable del huracán hawaiano Iniki arranca de cuajo tejados y ventanas. En unos segundos, el poder destructor del torbellino hace añicos todo lo que encuentra en su camino. En el Pacífico Este se les llama tifones, pero el fenómeno es el mismo y su capacidad destructora idéntica. Este edificio de Japón, que vuela por los aires como si fuera una auténtica casa de papel, sufre el efecto de un tifón. Nada es capaz de detener el ímpetu de este coloso. Eso que ven en las imágenes, esos puntitos de ahí, son coches. Pesan 1000 kilos y ahí los pueden ver suspendidos en el aire como si fueran las hojas que caen de los árboles. Lo que acabamos de ver es la ley implacable que impone la naturaleza cuando se revela. Una naturaleza que esta misma semana nos ha vuelto a recordar que sigue ahí. Pero ¿cómo se vive realmente un huracán? Imaginen por un momento que están tranquilamente en el salón y su casa empieza a ser azotada por ráfagas de viento de 300 kilómetros por hora. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo se vive eso? No hace falta que sigan imaginando, porque ahora lo van a poder ver. La furia del huracán Iniki entra en una casa de Hawái. Tiene el máximo poder devastador. La familia Wichmann graba su angustia. Ahora corre en peligro. Su hogar está a punto de desmoronarse por completo. La señora Wichmann y sus 3 hijos se refugian en un rincón de la vivienda. Retrocedí por el pasillo para alejarme de esa zona, porque al caer el techo podía caer también la pared y aplastarnos, y nuestros hijos se quedarían solos en el otro extremo de la casa. Iniki continúa su ataque. Al día siguiente, todo está destrozado, pero la familia ha sobrevivido. En el verano de 1996, Johnny Johnson y Kimberly McLean reciben en su casa de Isla Totsey, en Carolina del Norte, la visita de un forastero que preferirían no haber conocido nunca, el huracán Frank. Pero Frank no viene solo, llega acompañado de vientos de 150 kilómetros por hora que estrellan potentes olas contra la casa de las 2 amigas. Johnny y Kimberly quieren escapar, pero ya es demasiado tarde. El huracán ha derribado el único puente que había para salir de la isla. La intensidad del temporal desborda a los escasos efectivos policiales del lugar. Mientras, las olas irrumpen en el interior de la vivienda de Johnny y Kimberly. Las 2 mujeres se agazapan en el piso superior de la casa. Las ventanas se rompieron y la cosa se fue poniendo cada vez peor. Parecía que la casa entera estuviera colgada de un hilo. Yo pensaba que íbamos a morir. Sabíamos que otras casas habían sido arrastradas por el agua. El ímpetu huracanado de Frank azota todo el pueblo. El ruido era cada vez más fuerte. Y entonces sonó un boom increíble. Y sentí que éramos lanzadas al aire.
Frank acaba de arrancar la casa de cuajo y la deja tambaleándose. Las dos amigas pueden escapar y se refugian entre unos escombros. Sus vidas dependen solo de la suerte. Cuando amanece, Frank deja impresa su tarjeta de visita. Casas en ruinas o simplemente desaparecidas. No se espera encontrar ningún superviviente. Pero el sonido de un silbato de un policía hace salir de su cobijo a Johnny y Kimberly. Están vivas y regresan a lo que queda de su casa. Las dos amigas han tenido fortuna. Frank se había llevado la vida de 16 personas. Johnny y Kimberly han sobrevivido a las garras de un monstruo. A estos conductores que estamos viendo les sorprende un peligroso tornado en plena autopista. Avanza amenazador hacia su coche y en un intento desesperado por esquivarlo, abandonan el vehículo y van a refugiarse debajo de un puente. Por un momento desaparecen de la imagen y nos tememos lo peor. Minutos después, volvemos a verlos resguardados bajo la autopista. Han logrado salvarse y se abrazan emocionados. Lo que hicieron debajo de ese puente fue atarse a un pilar y así pudieron contar después que ellos sobrevivieron al paso de un tornado. Un tornado no es lo mismo que un huracán, son fenómenos distintos, de origen distinto, y la diferencia fundamental es que un tornado no se puede predecir. Por eso existen los cazatornados. Unos son personas capaces de jugarse la vida por averiguar más sobre este fenómeno violento y fugaz, y hay otros auténticos kamikazes que van en busca de experiencias fuertes y de imágenes tan impactantes como esta. Los reporteros de un equipo de televisión de Wichita, Kansas, se han convertido en intrépidos cazatornados. Saben que es un juego muy peligroso, una verdadera ruleta rusa. En esta ocasión le siguen la pista a un impresionante torbellino que, como suele ocurrir con los fenómenos naturales de este tipo, pronto les traiciona cambiando su rumbo. Ahora es el tornado el que les está pisando los talones. Los reporteros aceleran a fondo. El ciclón está demasiado cerca, a tan solo 500 metros. El riesgo y la tensión aumentan. Es entonces cuando el equipo divisa un puente sobre la autopista. Es la única esperanza en medio de una llanura barrida por el huracán. Sin otra alternativa, abandonan el coche y corren a refugiarse debajo del paso elevado, junto a otros conductores que tampoco han encontrado una mejor salida. Nadie sabe lo que puede pasar cuando este viento de hasta 480 km por hora les alcance, pero no anima precisamente contemplar, aferrados a las vigas del puente, cómo el huracán arrastra a un coche hacia un montón de escombros, como si fuera una simple caja de cartón. El tornado ya está encima, solo les queda sujetarse y resistir con todas sus fuerzas. Los cazatornados han tenido suerte, han logrado vencer el peligro y han captado estas imágenes que nos acercan la sobrecogedora sensación que ellos describen como si pasara un tren de mercancías sobre sus cabezas. Todo tiembla, ruge y vuela a su alrededor. Es la fuerza implacable de la naturaleza. Lo que hemos visto ha pasado y volverá a pasar. En el llamado Callejón de los Tornados, en las llanuras de los Estados Unidos, se forman unos 1000 tornados al año. Los huracanes se dan sobre todo entre junio y noviembre. Esa es la temporada de los huracanes y todavía estamos en temporada. Pero la de este año ha sido la primera de la historia en la que 2 huracanes han alcanzado la categoría 5 sobre el Golfo de México. El Katrina se ha cobrado la vida hasta ahora de casi 2000 personas y ha provocado la mayor evacuación de la historia ante una catástrofe natural. Nueva Orleans se convirtió en una ciudad sumergida. Y después llegó Rita. Escenas que hasta ahora solo habíamos visto en el tercer mundo, pero que cada vez están más cerca. 30 de agosto de 2005. Nueva Orleans, una mítica ciudad norteamericana, es azotada por el agua. Barrios sepultados, edificios destruidos y familias separadas por la fuerza despiadada de un huracán, el Katrina. La angustia y la impotencia se apoderan de sus habitantes, especialmente de los más vulnerables, los niños. 2000 pequeños ignoran dónde están sus padres.
La ayuda tarda en llegar. Esta situación resulta insostenible para los miles de supervivientes que no tienen forma de escapar. Los refuerzos aparecen poco a poco. Helicópteros y barcos intensifican el rescate de las víctimas, pero a muchos de los damnificados les cuesta abandonar sus raíces. El caos se apodera de la ciudad. Comienzan los saqueos en un lugar donde la fuerza de la naturaleza ha provocado la desesperación de quienes lo han perdido todo. El tradicional ambiente festivo de la capital del jazz se convierte en muerte y destrucción. Los incendios proliferan en una ciudad invadida por el agua, amenazando los pozos petrolíferos. Cerca de 1000 personas han perdido la vida. El Katrina se ha convertido en el mayor desastre natural de la historia de Estados Unidos. El Katrina fue devastador, pero las fuerzas de la naturaleza parecen no conformarse. 3 semanas más tarde llegó Rita, un huracán de menor intensidad pero que también sembró el terror. Primero tocó Cuba y después traspasó fronteras. Millones de ciudadanos del sur de Estados Unidos, presos del pánico, intentaban escapar. Vimos de nuevo escenas desoladoras y una vez más los diques no soportaron la brutal presión del agua. Todo aquello que le costó tanto levantar al hombre fue violentamente destruido. Puentes, edificios, redes eléctricas, sólidas infraestructuras se convirtieron en amasijos de hierro. El Katrina había sembrado un precedente. Con el Rita, las ayudas llegaron antes, pero aún así, sus secuelas marcarán para siempre la vida de familias enteras. En Nueva Orleans ya ha empezado la reconstrucción tras el paso del Katrina y es posible que dentro de no demasiado tiempo podamos volver a escuchar jazz en alguno de sus clubes. Pero si hay un lugar en donde las catástrofes naturales se ensañan con toda su crudeza, es en las zonas más deprimidas. En la mente de todos todavía está la destrucción que provocó el huracán Mitch, la mayor tragedia del siglo en Centroamérica. 10.000 personas perdieron la vida. Y 7 años después, los países afectados todavía están muy lejos de recuperarse de aquel terrible golpe. Imágenes como estas son el símbolo de la tragedia que asoló el corazón de América. Miles de personas, niños indefensos, vagando en medio del caos y la destrucción. Lo han perdido todo. Lo único que les queda es intentar salvar la vida. Para muchos, después de la catástrofe, empieza lo peor: buscar a los desaparecidos y llorar a los muertos. Ay, en el porvenir, mi muchachito, no hay nada, dicen que tengo. Ay, Diosito lindo. ¿Ya tenía su hijo? Una mía mujer con 3 chiquitos y mi madre, mi padre, mi hermano, no hay nada. En octubre de 1998, el huracán Mitch asola Centroamérica. Aunque en estas tierras conocen con demasiada frecuencia el azote de los huracanes, ningún otro ha dejado nunca tanta destrucción. 3 millones de personas quedan sin hogar y sin rumbo. En Honduras, 3/4 partes del país han sido arrasadas. La catástrofe deja 8.000 muertos y 2 millones de damnificados. Cada hora posterior al paso del gigante atmosférico mueren decenas de personas. Otros se agarran a la vida medio enterrados en el lodo y recuerdan con impotencia su trágica historia. Y el lodo me llegaba a la cintura. Luché como salir, caminé bastante en el lodo. Llegué, me subí a una carreta que estaba pensada. Solo yo, no miré a otra gente. Solo yo, porque solo yo salí. El mayor drama es que muchas víctimas no pueden ser rescatadas porque el suelo es movedizo y nadie puede acceder hasta ellos. Otros, como héroes anónimos, salvan y se salvan de milagro. Una vez más el infortunio se ha cebado con los más débiles, niños en total desamparo, familias sin hogar y sin ningún tipo de recursos porque los cafetales que eran su sustento han desaparecido. Lugares marginados donde nada saben de progreso, ni de medios para paliar desastres naturales. Nicaragua, con 5.000 muertos y 750.000 damnificados, es otro de los países más afectados por el desastre. Cerca de Managua,
A la vez, y para colmo de desdichas, el volcán Casita se hundió y provocó una luz que sepultó varias comunidades. Otro volcán, el Cerro Negro, coincidiendo con el Mitch, se puso en erupción agravando el efecto catastrófico con grandes ríos de lava. 7 años después, la naturaleza sigue su curso, pero en el corazón de América, las gentes aún no han superado el sufrimiento por todo lo perdido. Desde luego nadie tiene la exclusividad del poder destructivo de la naturaleza. Esto que ven sucede en una tranquila localidad de Tarragona. Lo que parecía una tormenta de verano, de repente se transforma en un potente tornado que arrasa todo lo que encuentra a su paso, incluidos los postes del tendido eléctrico que estallan por los aires. Agosto de 1994, en la apacible localidad de la Espluga de Francolí, Tarragona, un fuerte vendaval provocado aparentemente por una tormenta veraniega es en realidad un tornado que pronto llena de espanto a todos los que lo contemplan. En pocos segundos se convierte en una inmensa columna devastadora que arranca de cuajo todo lo que encuentra a su paso, incluidos los postes del tendido eléctrico. El ruido es atronador. Decenas de explosiones se suceden en cadena, algunas peligrosamente cerca de una central eléctrica. Nadie se atreve a salir a la calle por miedo a ser alcanzado por las tremendas descargas. Pero dentro de las viviendas, el temor también está presente. Los vientos superan los 300 km por hora, un envite imparable. Al fin, la espiral cambia de rumbo y se aleja del pueblo hacia el campo. Llega el alivio para los vecinos de la Espluga, que en un momento han visto amenazados sus hogares y sus propias vidas. El espectáculo es desolador. Árboles de 15 metros arrancados, cultivos destrozados, cuantiosos desperfectos en las casas. La gran suerte es que el tornado no se ha cobrado ninguna víctima mortal. La naturaleza no siempre avisa. Algunas de sus amenazas son silenciosas. Esta niña y sus compañeros de juego no saben que en pocos segundos sus vidas cambiarán. Bangladesh, 26 de diciembre de 2004. En estos momentos se está produciendo un maremoto a 4.000 metros de profundidad. Un seísmo que producirá una cadena de tsunamis que borrarán del mapa playas, poblaciones, incluso islas enteras. Este es el escenario de lo que fue un auténtico mazazo para la humanidad. Imágenes de Indonesia que hoy revivimos gracias a los turistas que grabaron su propia agonía y hasta su propia muerte. Cuando el mundo se enteró, más de 300.000 personas habían desaparecido. Pero la furia de la naturaleza inexplicablemente decidió perdonar la vida de la niña que jugaba en la playa. Una calle de Bandachet es sorprendida en su ritmo normal por la fuerza traicionera y arrolladora del tsunami. No hay reacción posible. Dentro de los edificios, hoteles, hogares, oficinas, comercios, se ha perdido todo. Incluso cuando los brazos fallan.
Se pierde hasta la esperanza. Aunque el afán de supervivencia a veces lleva a encontrar una salida en los lugares más insólitos. Recursos que relacionamos más con la ficción que con la dura realidad. Alguno en un golpe de suerte ha conseguido salir a flote. Pero la mayoría, sin embargo, se hunden en la desesperación al perder lo que más quieren. Ya lo ven, no se trata solo de vigilar las nubes o el viento. Cuando la tierra ruge en mitad del mar puede tener efectos tan devastadores como los que acabamos de ver, los que provocó el tsunami del sudeste asiático. Cuando es la tierra la que se revela, pueden ocurrir cosas como estas. Es la Catedral de Asís, en Italia. En unos segundos un terremoto convierte en ruinas 6 siglos de historia. Esto que están viendo es el rostro de una mujer. Lleva atrapada 4 días bajo los escombros. Parece imposible que pudieran localizarla. Enseguida conoceremos el final de esta conmovedora historia. Fíjense en esta imagen. Es la cúpula de la Catedral de San Francisco en la localidad italiana de Asís. En unos segundos, 6 siglos de historia quedan convertidos en un montón de escombros. Un terremoto ha dañado los cimientos de la torre, la estructura se desploma y termina estrellándose contra el suelo. Hay lugares en donde las sacudidas de la tierra son tan frecuentes que sus habitantes tienen que acostumbrarse a convivir con la amenaza. Es el caso de Japón. Este país ha sufrido alguno de los seísmos más violentos del pasado siglo. En 1923, Tokio, la capital, quedó literalmente destruida por un movimiento sísmico que alcanzó casi 8 grados en la escala Richter. Y algunos japoneses son capaces de seguir presentando el telediario casi sin inmutarse cuando un terremoto está sacudiendo los cimientos del estudio que se tambalea. Eso sí que es serenidad oriental. Los avances de la tecnología nos permiten ver en directo el potente terremoto que hace 2 años hizo estremecer Japón. Este presentador de un informativo resiste impasible las fuertes sacudidas. La vida cotidiana de la población nipona se ve sorprendida por este seísmo, con una magnitud de 7 grados en la escala de Richter. Una magnitud que en los países llamados tercermundistas hubiera destruido medio estado. La gente aterrorizada se concentra en lugares construidos con materiales resistentes a grandes movimientos telúricos. En su primera sacudida rompe ventanas y abre grietas en los edificios, dejando varios heridos. Instantes después, la Tierra vuelve a atacar. 200 nuevas sacudidas provocan el pánico entre los habitantes que, aunque acostumbrados a este fenómeno de la naturaleza, no pueden controlar la sensación de terror. Estados Unidos no se queda atrás en avances tecnológicos. Este puente, el Tacoma, en Washington, era uno de los orgullos de ingeniería de la época. Su característica sorprendente era su gran elasticidad. Sin embargo, una mañana del mes de noviembre de 1940, 4 meses después de su inauguración, no resistiría los vientos de más de 70 kilómetros por hora que azotaron la región. Las vibraciones acabaron por desplomar el puente que revolucionó el mundo de la construcción.
50 años después, otro puente, el de la bahía de Oakland, se partió en dos debido a un fuerte temblor que azotó la ciudad de San Francisco. La gigantesca infraestructura de 2 alturas comenzó a resquebrajarse mientras decenas de conductores lo cruzaban. Una pareja de videoaficionados grabó como un vehículo con 2 personas dentro era engullido por una enorme grieta. El auto quedó colgando de las vigas abiertas. Finalmente, los equipos de emergencia rescataron a sus ocupantes malheridos. Reconstruido el puente, aún conserva las huellas de aquel terrible ataque de la naturaleza. Y de nuevo la pregunta, si un terremoto es capaz de destruir las obras de ingeniería más sofisticadas, ¿qué no hará en un pueblo del desierto de casas de adobe y de paja? Bueno, pues la respuesta la tuvimos no hace mucho, en el año 2000, cuando la ciudad iraní de Bam fue literalmente borrada del mapa. Fueron 40 segundos de sacudida telúrica que acabaron con la vida de 33.000 personas y con 2.000 años de historia. La que era ciudad patrimonio de la humanidad se convirtió en un inmenso cementerio. 26 de diciembre de 2003. En solo unos segundos, el más atractivo destino turístico de Persia quedó convertido en ruinas por la acción devastadora de un terremoto. La tragedia se desató a las 5:30 de la madrugada, cuando la mayoría de la gente dormía. Provocó más de 30.000 muertos y dejó huérfanos a 4.000 niños. Miles de voluntarios se desplazaron hasta el lugar, pero la falta de recursos complicó dar pronta sepultura a los muertos para evitar las epidemias. Las construcciones de adobe y barro se convirtieron en una trampa mortal. Se improvisaron hospitales que muy pronto se vieron superados porque las ayudas llegaban con cuentagotas. Una catástrofe devastadora para una de las zonas más desprotegidas del planeta. De haber sucedido en Occidente, la mayoría de las muertes se hubieran evitado. No hay tiempo que perder. Tras la catástrofe aparecen los primeros latidos de vida. Comienzan los rescates. En las manos de estos hombres iraníes se concentra la desesperación por salvar a seres humanos. Son pobres y están solos. Basta un leve soplo de energía para que la solidaridad levante toneladas de escombro. Saben que cuando la naturaleza golpea a los más desposeídos, los aplasta 2 veces. Como contraste extremo, este sofisticado helicóptero que sobrevuela una Nueva Orleans anegada simboliza el despliegue de los países ricos para mitigar los efectos de los desastres. Cuando la voluntad de los poderosos se moviliza, una vasta maquinaria de salvamento se pone en marcha. En el otro lado del mundo, la fuerza de las manos de unos cuantos picos son capaces de salvar a un iraní tras 12 días de enterramiento. Un gemido de dolor que llega desde las profundidades es una pista para que el ojo de la última tecnología audiovisual socorra a una víctima. En sus ataques, la naturaleza no sabe de privilegiados ni de pobres, pero los métodos de rescate confirman las desigualdades entre los 3 mundos. La vida es un valor universal. Esta es la parte de una catástrofe que anima siempre a mirar hacia adelante. En medio de las ruinas, la esperanza. Entre los escombros, de repente, el milagro. Como aquí, quizás les haya pasado inadvertido, pero en esta imagen está la vida llamándonos, pidiéndonos ayuda. Vamos a verlo otra vez. Fíjense, en la parte inferior, eso es un ojo que pestañea. El de una mujer enterrada bajo los escombros. Y ese gesto le salvó la vida. El terremoto de México de 1985 devastó gran parte de la ciudad. 35.000 personas mueren y 1/3 de los edificios se desploman. Entre las ruinas, cientos de seres quedan atrapados. Avances tecnológicos como esta pequeña cámara de apenas 2 centímetros de diámetro permiten llegar a lugares de otra forma inaccesibles. Ahí se puede.
Un equipo de rescate se interna entre los escombros de un edificio de apartamentos. La minicámara les devuelve imágenes de cascotes, ladrillos, cristales rotos. Atraviesan los restos de lo que fueron puertas o ventanas y se encuentran con objetos cotidianos, retazos del día a día. Horas y horas continúan buscando esperanzados. De repente ven algo moverse. Se trata de un ojo. El parpadeo lo ha delatado. Han localizado a una mujer y está viva. Tumbado junto a ella está su marido, también vive. Llevan 4 días prácticamente enterrados. La cámara les aporta una primera impresión del estado de las víctimas. La mujer, consciente ya de que hay alguien cerca, pide agua. Uno de los rescatadores llena un guante con agua azucarada, empapa en ella un algodón y se lo acerca. Lentamente la mujer absorbe la humedad del algodón. Es un momento emocionante. Instantes después comienzan a excavar para sacar a la pareja. En la calle reciben los primeros auxilios y luego son trasladados al hospital. La mujer solo sufrió algunos cortes y arañazos. El hombre tardó varias semanas en recuperarse. El leve pero decisivo parpadeo de un ojo nos traslada la intensidad de un momento realmente dramático. Este gesto salvó la vida de una pareja. El ser humano luchando contra los elementos: aire, tierra y fuego. Seguro que no he oído hablar de Pompeya, la hermosa ciudad romana que devoraron las llamas y las cenizas del Vesubio. De eso hace ya 20 siglos. Pero no hay que irse tan lejos para comprobar la devastación que provoca un volcán cuando entra en erupción. Las lenguas de fuego reducen todo a cenizas en unos instantes. Cuando las entrañas de la tierra rugen de verdad, tan solo queda silencio, desolación. Estos que están viendo son algunos de los más de 1.300 monstruos de lava que están potencialmente activos en el planeta. Algunos son capaces de expulsar nubes ardientes a una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Islandia alberga los volcanes más fieros del mundo. En enero de 1973, cuando son casi las 2 de la tarde, una violenta erupción sacude la isla de Heimaey. Una enorme grieta parte el pueblo pesquero por la mitad. En la zona norte, la ardiente lava desemboca en el mar. En el sur, otro río de fuego camina directo hacia las casas. Los 5.000 habitantes huyen de sus viviendas. En poco tiempo, los hogares quedan destruidos. La única alternativa es abandonar la isla con algunos enseres. 60 barcos pesqueros esperan en el muelle. El agua hierve y todos corren a salvarse. De pronto, la lengua de fuego cambia su rumbo. Vimos cómo la lava se dirigía rápidamente hacia el puerto. Nosotros somos pescadores. Nuestras vidas dependen del puerto. La dársena ya no es un lugar seguro. En una asombrosa operación, todos los habitantes son evacuados en cuestión de horas. Expertos islandeses llegan a la isla y trazan un audaz plan para detener los ríos de lava, arrojar toneladas de agua para enfriar las rocas volcánicas. Es una estrategia muy laboriosa en la que intervienen científicos de diversas especialidades. Tras varios días de intenso trabajo, consiguen que el magma se solidifique, aunque la erupción continúa durante 5 meses. El plan ha resultado. Logran salvar el puerto y la fábrica procesadora de pescado, los únicos medios de vida de los pescadores. Hoy, Heimaey es una ciudad resurgida de sus cenizas. La naturaleza no establece diferencias entre continentes y va haciendo presente su fuerza por todo el planeta. Pasamos de Islandia a Hawái. Si el volcán nórdico se encuentra de momento dormido, por el contrario, el monte Kilauea es uno de los más activos de la Tierra y sus erupciones tan espectaculares y majestuosas como estamos viendo.
60% de la superficie del planeta y concretamente todas las islas del archipiélago hawaiano se originaron a partir de escenas como estas. Es en las zonas más modernas de la Tierra, las de reciente formación, donde más volcanes en erupción podemos encontrar. La lava que emerge del Kilauea alcanza una temperatura de 2000 grados. A su paso, destroza los bosques y la pequeña aldea de Kalapana. Nadie resulta herido. Sin embargo, los habitantes deben observar con impotencia cómo sus casas desaparecen devastadas por el fuego. Es muy duro. Esta mañana yo lloraba desconsoladamente y ahora pienso que en cualquier momento voy a despertar. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto le ocurre a la gente en las películas o en los periódicos. El milagro de este fenómeno de la naturaleza está en su propio poder destructivo. Después de arrasar el pueblo, la lava inicia su camino hacia el mar y al entrar en contacto con el agua, crea una nueva superficie, una nueva isla. Por la naturaleza de este volcán, el proceso de enfriamiento de la lava es muy lento. Puede tardar cerca de 1 milenio en consumar su formación. Pero no hay que irse hasta Hawái para ver los efectos de una tormenta de fuego. Canarias está considerada por los expertos como una de las regiones volcánicas más intensas del planeta. Allí, en La Palma, se encuentra el Teneguía, el volcán más agresivo de la isla. La última vez que entró en erupción fue hace más de 30 años, pero algunos aseguran que la fiera solo está dormida. Cuando despierta, sucede esto que van a ver. La última erupción volcánica en España tuvo lugar en Canarias, en la isla de La Palma, en octubre de 1971. El volcán Teneguía estalla inesperadamente. La lava y las llamas se apoderan de la geografía isleña. En un principio surge una boca de fuego. Pronto se convierte en 2 y luego en 3. La erupción se prolonga durante días e incluso con menos intensidad los meses posteriores. Esto permite que numerosos científicos acudan a la zona para estudiar sobre el terreno los efectos y naturaleza del volcán. Los gases causan la única víctima mortal de la erupción del Teneguía, un volcán que, según los lugareños, aún continúa caliente en algunas zonas. ¿Estamos realmente a merced de la naturaleza? ¿Es ella quien impone sus leyes? ¿O simplemente responde agrediéndonos cuando no respetamos sus reglas? Otra catástrofe ocurrida también en nuestro país nos habla de esto. Sucedió en Biescas hace 9 años. 86 personas murieron arrastradas por una torrencial avalancha de agua y lodo. Estaban en un camping instalado en un barranco. Esta secuencia grabada por un videoaficionado nos da una idea de lo que puede ocurrir cuando se desafía a la naturaleza. Un desastre. Estic tremollant, Oh, ja, comença a fer por, Aguanta allà. Oh! Hem anat com amb una barca. És anar com amb una barca. És que aquí poden haver barcos morts, Ara quan podem escapar ens hem de veure si podem ajudar perquè hi haurà molt morts, Las inundaciones son quizá el fenómeno natural dañino que nos resulta más familiar. Lo acabamos de comprobar este mismo verano en Alemania, en Suiza, hace unos días en Rumanía. Lluvias torrenciales que pueden transformar una ciudad en un río salvaje, como sucedió en la localidad norteamericana de Cleveland. La ciudad de Cleveland, en Estados Unidos, sufrió un efecto meteorológico que se produce una vez cada 20 años. Un frío invierno, con intensas nevadas, pero de manera inesperada surge una ola de calor. Es el comienzo de una catástrofe. El repentino deshielo provoca una brusca subida del nivel de agua. Los bloques de hielo forman un gigantesco caudal que borra los cauces de los ríos.
Es un monstruo que arrasa todo cuanto encuentra a su paso. Casas enteras son engullidas y aplastadas contra los puentes. Cientos de personas son evacuadas. Es otra respuesta violenta de la naturaleza a los ataques que padece de la mano del hombre. Hemos contemplado la cara más temida de la naturaleza. ¿Son cada vez más devastadoras las catástrofes naturales? Un dato que hace pensar. Según el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que estudia los huracanes, en los últimos 35 años ha aumentado la intensidad y la duración de los ciclones en todo el mundo. ¿Estamos ante un planeta herido que se venga del hombre? Cada vez oímos hablar más del calentamiento del planeta y los científicos empiezan a plantearse la relación entre la acción humana y el cambio climático. Hemos visto cómo la fuerza arrolladora de un huracán arrasa ciudades enteras. Las catástrofes ya no les suceden a otros, ahora también se ceban con países que se sentían invulnerables. Asistimos cada vez con mayor frecuencia a los efectos devastadores de la naturaleza, bien sea por exceso o por defecto. La tierra se seca, llueve menos y consumimos cada vez más. Y ya empezamos a preguntarnos si dentro de poco habrá agua para todos. El Ártico se derrite. Por cuarto año consecutivo, el océano de hielo que rodea el Polo Norte es más pequeño y si sigue esta tendencia, desaparecerá antes de que acabe el siglo. ¿Y nosotros qué pintamos en todo esto? ¿Somos meros espectadores o también participamos? Quizá cuando la tierra ruge o se desata el tifón, la naturaleza nos está recordando que estamos continuamente en el ojo del huracán.